En el nombrado pasaje de los Tocones, cada año en el atardecer de la celebración de fin de curso, mientras todo es música y diversión, algo imperceptible cambia en el interior de por lo menos un joven cuando osa tallar su nombre o sus iniciales en la corteza que forma una especie de libro abierto en la parte baja del enorme árbol del tronco de las raíces calavera. A finales de los años 70, los árboles de la zona central del frondoso bosque, sin importar su especie, eran talados poco a poco hasta quedar solo 13 de 30 metros y al centro de ellos, uno joven de 15 metros. Faltaban años para que fuera tan alto como ellos. Pasaron solo unos días cuando una tarde los taladores regresaron. Habían ido por ellos. Los árboles sabían que era su final, su destino, pero no permitirían que el del joven árbol fuera el mismo. Sentían cómo sus hachas y sus sierras se incrustaban en ellos hasta quedar convertidos en tocones. Cuando los taladores se acercaron al joven árbol, de la tierra comenzaron a brotar raíces, rodeándolo por el tronco. Temerosos, los taladores se apresuraron a trasladar los troncos que ya tenían listos y de inmediato abandonaron el centro del bosque para no regresar. En parte, por considerar que ya lo habían explotado lo suficiente, y por otra parte, estaba lo que querían minimizar, lo que no querían creer, que algo sobrenatural protegía al árbol. Con el tiempo, su historia era contada por varios jóvenes a los más pequeños. La historia era cierta, pero para provocar que se asustaran más, agregaban algo completamente falso. Que no eran ellos porque cuando las raíces brotaron, los taladores habían sido enredados, absorbidos y devorados por la copa del árbol. Así fue como la historia contada tenía parte verdad y parte mentira, hasta que a mediados de los 80, una tarde un grupo de jóvenes decidió confirmarlo y sin dudar se adentraron en el bosque. Al llegar al centro, de un paso a otro, el lugar estaba desierto. Solo había una gran cantidad de tocones y el árbol. Cuando se acercaron y miraron a su alrededor, estaban conscientes que era un solo bosque, que era el mismo. Pero esa zona parecía un bosque dentro de otro bosque. Y a pesar de lo que los taladores habían provocado, el árbol era hermoso. Tocaron sus raíces, tocaron los tocones, intentando provocarlo para confirmar la historia. Pero con nada sucedió algo extraño. El árbol era completamente inofensivo y se maravillaron aún más cuando notaron que de la corteza se formaba una especie de libro abierto en la parte baja de su enorme tronco. Se acercaba el fin de curso del año 1987. Los jóvenes querían una fiesta especial, algo diferente, así que se les ocurrió que en lugar de ir a una casa o al lago, celebraran en el bosque. Entre música, diversión e infinidad de linternas encendidas después del atardecer, ese año fue la primera celebración que se realizó en el que sería nombrado el pasaje de los Tocones, y a partir de ese momento se convirtió en tradición. Y a la fecha, cada año en fin de curso, los jóvenes se reúnen para su celebración. Todos regresan a casa, pero algo imperceptible cambia en el interior de por lo menos un joven que osa tallar su nombre o sus iniciales en la corteza. El árbol cuenta con infinidad de calaveras no talladas que sobresalen en las raíces que lo rodean, y la primera apareció precisamente en el atardecer del año 1987. Un joven se acercó, tomó sus llaves y con una de ellas talló sus iniciales. Continuó divirtiéndose sin darse cuenta que éstas desaparecían de la corteza para transformarse en una calavera en las raíces, sellando el pacto oculto con el árbol. Y así, cada año, entre más nombres o iniciales se escribieran en la corteza, más y más calaveras aparecían. A finales de los 70, la tarde, cuando los taladores regresaron, cuando los árboles sabían que era su final, su destino,
pero no permitirían que el del joven árbol fuera el mismo. Mientras sentían cómo ellos incrustaban sus hachas y sierras para reducir su impresionante majestuosidad en tocones, enviaron la vitalidad que poseían de sus copas hasta sus raíces, fusionándose con las raíces del joven árbol, transmitiéndole su fortaleza. Cuando los taladores se acercaron a él y de la tierra comenzaron a brotar raíces extendiéndose hacia arriba, rodeándolo por el tronco, en ese instante, el joven árbol, para mantener la vida de los 13 que lo protegieron, cuando sus raíces y las de ellos se fusionaban, absorbió su dolor, creando de la corteza de su tronco una parte sensible para sellar el pacto oculto. El joven árbol, al sentir el dolor de los 13, entendió que ellos, los que quitaban, debían dar. Estipuló desde su interior que todos los que osaran maltratarlos o lastimarlos, tallando el exterior de su expuesta corteza para magnificar un instante, un momento que sus mentes pronto olvidarían, al comenzar, una porción de su alma se iría absorbiendo hasta que decidiera terminar de tallar su nombre o sus iniciales. Esa porción se encapsularía y enseguida se formaría su calavera, sellando el pacto oculto, iluminando el interior de las raíces de los 13 para que volvieran a sentir la brisa de la lluvia y el mover de sus hojas con el viento al brotar las 13 copas de su tronco. Primero, serían 13 porciones de almas, una por cada copa de sus protectores, y con las de los demás se iría intensificando su vitalidad, siendo un ciclo interminable, eterno. Y si ellos los tallaban y maltrataban porque envidiaban la longevidad de los árboles y a través de eso creían tener el poder para trascender en generaciones, ellos pagarían para obtenerla, no con un grabado, con su alma. 3 años después de la primera celebración, en 1987, las 13 pequeñas porciones fueron completadas y las 13 copas mostradas entre las raíces entrelazadas del tronco en el mismo instante que los tocones modificaron su forma. Con esa pequeña porción inicial o las subsecuentes, los jóvenes no sienten nada extraño, pero cuando su tiempo se detenga, al cambiar de plano, la porción restante de su alma, la que permanecía en su cuerpo, alimentará las raíces a través de la calavera que le corresponde eternamente, formando parte de su interior, sintiendo el dolor que provocaron cada vez que alguien más talle su corteza. El enorme árbol de las 14 copas con el tronco de las raíces calavera es visitado no solo en la celebración de fin de curso que es tradición, sino por aquellos que recuerdan años atrás haber inmortalizado esa tarde especial tallando su nombre o iniciales en la corteza. Pero quedan intrigados al ver que no hay nada escrito, sin saber que existe un pacto oculto que solo será revelado al cambiar de plano. De inmediato, talla nuevamente la corteza. Al terminar esta segunda ocasión, observan como una de las calaveras, solo una calavera de las raíces, se ilumina mientras su nombre o iniciales se desvanece ante sus ojos, sin saber que dieron una segunda porción de su alma. Y así, cada vez que lo intenten, una porción extra será absorbida. A la fecha, ninguna porción restante de las almas que permanece en el cuerpo de cada uno ha trascendido a las raíces. Sin embargo, cada año más y más calaveras se iluminan, otras más aparecen, y en unos años más